Que el Todopoderoso les bendiga en gran manera. Sean más que bienvenidos a Aprendamos Paso a Paso. Les habla su amigo Juan Carlos Cuello y es para mí de gran satisfacción compartir nueva vez con cada uno de ustedes el manjar de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión traemos un tema bien importante y que llama mucho la atención, y es: se debe venerar a la Virgen. Es la Virgen intercesora ante Dios. He aquí su fundamento bíblico. Aprendamos paso a paso. Paso número 1. ¿Cuántos mediadores hay ante el Padre? El libro de Juan, el capítulo 2, versos del 1 al 11, nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yahshua, y fueron también invitados a las bodas Yahshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yahshua le dijo: ¿no tienen vino? Yahshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yahshua les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué leemos este pasaje de las Sagradas Escrituras? Bueno, porque este pasaje de las Sagradas Escrituras es la base sobre el cual se fundamenta la creencia que afirma que la Virgen intercede ante Dios por los hombres. No existe más referencia bíblica de parte de quienes sostienen esta postura. Ahora bien, ¿es este pasaje de las Sagradas Escrituras un fundamento firme o sólido para poder argumentar que la Virgen intercede ante el Padre Celestial? Porque una persona haya intervenido o haya intercedido estando aún viva, no quiere decir que después de muerta pueda interceder. Por ejemplo, alguien podría tener una dificultad de verle un dinero a alguien y esa persona querer llevarlo a la cárcel por ese dinero que le debe la otra persona. Y yo podría intervenir, podría ser el mediador entre esas dos partes, y podría hacer que la persona a la cual se le debe el dinero le pueda perdonar la deuda al deudor estando yo vivo. Pero eso no quiere decir que después de muerto yo tenga la facultad de intervenir por otras personas que han muerto. O sea, nosotros mientras estamos vivos podemos hacer cosas que no podemos hacer después de muerto. Y Miriam en ese momento intervino en la boda de Caná de Galilea para que Yahshua pudiera pues darle a ellos lo que le hacía falta en ese momento, que era el vino. Pero eso no le acredita para que ella pueda ser intercesora después de muerta. Porque las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí las Escrituras nos dicen que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su memoria es puesta en el olvido. Ya no tienen más parte en nada de lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué? Porque ya murieron. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale a me gusta y clica a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Y forma parte de la familia Aprendamos Paso a Paso.
Entonces Miriam fue una gran mujer que tiene una gran relevancia mientras Yahshua estaba en su ministerio y también en el tiempo del ministerio de los apóstoles. Ahora, ¿qué sucede? Ella tuvo una gran relevancia y un gran ministerio durante ese tiempo, pero eso no trasciende a que ella tenga ese mismo ministerio después de muerta, porque las Sagradas Escrituras son claras en ese sentido, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No obstante, ¿qué nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre este tema? La primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos 5 y 6, versión Reina Valera 1960, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este mismo pasaje de las Sagradas Escrituras, en la versión K2 israelita mesiánica, nos dice: pues Yahweh es uno, y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yahshua HaMashiach, humano el mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito de Yahweh en el tiempo adecuado. Aquí vemos lo que Pablo le escribe al joven Timoteo. Le dice: pues Yahweh es uno, y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad. ¿Cuál es ese mediador que dice Pablo al joven Timoteo? Yahshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito de Yahweh en el tiempo adecuado. Aquí Pablo no está hablando de María ni de ninguna otra persona, ni de la Virgen de la Altagracia, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de la Virgen María, ni de ninguna virgen, ni de ninguna otra persona, ni de ningún otro ser, ni de los ángeles. Ninguno de ellos es intercesor ante el Padre, según lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Pues hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yahshua HaMashiach, le dice Pablo al joven Timoteo. Ahora leamos en el libro de Hebreos, ¿qué dice el escritor a los hebreos? Así que, por eso Yahshua es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí el escritor a los hebreos está diciendo claro que Yahshua es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo con su muerte podamos recibir una remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Aquí no está mencionando a ninguna otra persona ni a ningún otro ser que nosotros podamos considerar o que nos pueda llegar a la mente. Dice que Yahshua es el mediador de un nuevo pacto. Leamos en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6. Yahshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. El mismo Yahshua está diciendo que Él es el único camino hacia el Padre. Yo soy el camino, dice Él, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre excepto a través de mí. No es a través de María, no es a través del ángel Gabriel, no es a través de la Virgen de Guadalupe, no es a través de ningún ser ni de ninguna persona. Solo a través de mí, dice Yahshua. La carta que escribió Pablo a los romanos nos dice en el capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Yahshua, que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme
a la voluntad de Yahweh. ¿Quién intercede por los santos? Según la epístola que escribió Pablo a los romanos, Yahshua, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Yahweh. Paso número 2. ¿En nombre de quién debemos pedir al Padre Celestial? En el libro de Juan, en el capítulo 14, versos del 13 al 16, encontramos que las Sagradas Escrituras dicen: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Veamos algunas partes. Desglosemos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Todo lo que le pida al Padre, ¿en nombre de quién? En mi nombre, dice Yahshua. En nombre de Yahshua. Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primero, todo lo que pidamos al Padre en nombre de Yahshua, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso es lo primero. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre, dice Yahshua. Yo soy el intercesor. El tema que teníamos anteriormente. Yo soy el intercesor. Yo rogaré al Padre. Eso es lo segundo. Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dos cosas importantes que resaltar de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en nombre de Yahshua, es que se debe pedir. Y yo rogaré al Padre, dice Yeshua. Yo rogaré al Padre. No habla de ninguna otra persona en las Sagradas Escrituras para rogar al Padre, para interceder ante el Padre. Solo Yahshua. Veamos entonces qué nos dice este mismo libro de Juan en el capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, dice Yahshua, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí, no en ninguna otra persona, sino en Yeshua HaMashiach. En este mismo capítulo 15 del libro de Juan, el verso 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿en nombre de quién? En mi nombre, dice Yahshua, no en nombre de ninguna otra persona, ni en nombre de ningún otro ser. Este mismo libro de Juan, en el capítulo 16, versos del 23 al 26, nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿En nombre de quién se pedirá en aquel día? Según lo que está diciendo Yeshua, según lo que narra Juan, en aquel día pediréis en mi nombre, en el nombre de Yeshua, no en ningún nombre extraño, no en nombre de ninguna otra persona, no en nombre de ningún ser divino, no en nombre de ningún otro ser angelical, sino en nombre de Yahshua pediréis. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Quién es que va a rogar al Padre por vosotros? ¿Quién es que va a intervenir? Yahshua. El primer libro de Juan, en el capítulo 5, verso 14, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de ¿quién?
conforme a la voluntad de Yahshua. Él nos oye. Entonces no es conforme a la voluntad de ninguna persona ni de ningún ser, sino conforme a la voluntad de Yahshua. Él nos oirá si pedimos conforme a su voluntad. El libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 2, nos dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A quién debemos de rogar? Pues al Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No a la Virgen, no a los ángeles, no a las personas, sino al Padre, diciendo: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Paso número 3. Beatificación de la Virgen María. ¿Qué es beatificación? Acción de beatificar. Fuente: Real Academia Española. ¿Qué es beatificar? Dicho del Papa, declarar que un difunto puede ser honrado con culto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas. Fuente: Real Academia Española. Declarar que un difunto puede ser honrado con culto. ¿Qué es culto? Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Fuente: Real Academia Española. ¿Qué es venerar? Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Fuente: Real Academia Española. Es decir, que venerar hace referencia a darle honor a Dios o a un difunto que se considera divino o a un objeto que se considera sagrado. ¿Por qué nos interesa definir estos términos? Porque vamos a analizar si la Virgen es realmente un ser divino que se le deba dar culto, venerar o adorar. El libro de Lucas, en el capítulo 1, versos del 26 al 38, versión Reina Valera 1960, nos dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El argumento de los que afirman que se debe dar culto, veneración o adoración a María está fundamentado en el verso 28 de este capítulo del libro de Lucas. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este argumento es el presentado por muchos para beatificar a María, o sea, para declarar que ella puede ser honrada con culto, es decir, veneración
o adoración. Sin embargo, este saludo, bendita tú entre las mujeres, es una expresión propia de la versión Reina Valera 1960. La versión K2 israelita mesiánica dice en esta cita: acercándose a ella, el malad dijo: Shalom, mujer favorecida, Yahweh está contigo. Esta versión no contiene la expresión bendita tú entre las mujeres. La Biblia Nueva Versión Internacional dice en esta cita: el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Esta versión tampoco incluye la expresión bendita tú entre las mujeres. Pero a pesar de todo esto, la expresión bendita tú entre las mujeres no es un argumento fuerte como para considerar que María es digna de ser honrada con culto, a saber, veneración o adoración. En las Sagradas Escrituras encontramos muchas citas de personas que han sido bendecidas y tampoco son dignas de ser honradas con culto, veneración o adoración. El libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 2, nos dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Libro de Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Yahweh a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Libro de Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Aquí hay varios pasajes de las Sagradas Escrituras en los que Yahweh bendice a diversas personas. Sin embargo, eso no quiere decir que porque Yahweh lo haya bendecido, ellos estén intercediendo por nosotros en los cielos. Paso número 4. Predicó Yahshua que su madre era bendita o divina. Veamos qué nos dice el libro de Lucas en el capítulo 11, versos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Yahweh y la guardan. Aquí claramente estamos viendo que Yahshua le responde a una mujer que alzaba su voz y decía que bienaventurado era el vientre que trajo a Yahshua al mundo y los senos que él mamó cuando era bebé. Sin embargo, Yahshua le dice que eso no tiene importancia, que lo importante es obedecer la palabra de Yahweh. Él le dice: más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Yahweh y la guardan. O sea, los que la escuchan y hacen lo que ella dice. Porque el cuerpo perece. Cuando la persona muere, los gusanos terminan con el cuerpo, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre y la voluntad de Yahweh permanece para siempre. El cuerpo de María fue comido por los gusanos después que ella murió. O sea que el vientre que trajo Yeshua al mundo, los senos que él mamó cuando estaba un bebé, fueron comidos por los gusanos. Ahora, el único que ha resucitado y ha subido al cielo con todo y su cuerpo es Yeshua HaMashiach. Así que Yahshua resalta que lo importante o lo necesario para nosotros es hacer la voluntad de Yahweh, y que los senos
que él mamó cuando pequeño o el vientre que le trajo al mundo, eso no tiene importancia delante del Todopoderoso, sino que se haga su voluntad y que la persona guarden sus mandamientos y obedezcan su palabra. Veamos qué nos dice el libro de Mateo en el capítulo 12, versos del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿qué vemos aquí nuevamente? Que Yeshua está diciendo que lo terrenal no es importante, que lo importante es hacer la voluntad de Yahweh, de su Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y mi madre. Porque todo lo terrenal va a perecer. Miriam fue la madre de Yahshua mientras estuvo él en forma carnal. Después que Yahshua ascendió a los cielos, en su forma divina, en su forma celestial, ya ella no es la madre de Yahshua. Él es el hijo de Yahweh. Así que ella fue la madre de Yahshua mientras él estaba en su forma humana. Después que él murió y resucitó, ya ella no es más la madre de Yahshua. Ahora él es el hijo de Yahweh, Rey Altísimo, el que está sentado a la derecha del Elohim de Israel. Paso número 5. Prohíbe las Sagradas Escrituras la idolatría. Para dar inicio a este paso, vamos a definir qué es idolatría. La idolatría es adoración que se da a los ídolos, amor excesivo y vehemente a alguien o algo, según la Real Academia Española. ¿Qué es un ídolo? Imagen de una deidad, objeto de culto, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Fuente: Real Academia Española. ¿Es la Virgen un ídolo? Leamos qué nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, versos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Considerando lo que establece el libro de Éxodo, el capítulo 20, versos del 4 al 6, podemos determinar si la imagen de la Virgen es un ídolo y si pecamos al adorarle. Este pasaje escritural nos dice, primero, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Al hacer esto, estamos haciendo un ídolo. Al hacernos imagen de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, ya inmediatamente estamos haciendo un ídolo. Y la Virgen, esa imagen, ¿de dónde la sacamos? Al hacer esa imagen, ¿estamos haciendo un ídolo? Pues claro, según lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, versos del 4 al 6. Segundo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Al hacer esto, estamos adorando el ídolo. O sea, lo estamos idolatrando. La adoración a la imagen de la Virgen en esculturas, en cuadros, entre otras formas, son una clara violación al tercer mandamiento de los 10 mandamientos que Yahweh dio a Moisés en las 2 tablas de piedras en el monte Sinaí. Leamos qué nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 10, versos del 1 al 5. Oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Así dijo Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Escuchen bien lo que el profeta Jeremías le manifiesta al pueblo que Yahweh le ha dicho. Primero les dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones hagan cosas idolátricas, aunque otras religiones hagan cosas idolátricas, no aprenda el camino de ellos, ni tengas temor de eso a lo que ellos le temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, con buril, con plata y con oro lo adornan. Ellos cortan un leño del bosque, le dan forma y lo decoran. O sea, hacen una escultura de madera y lo decoran con oro y lo decoran con plata para que se vea hermoso. Y luego adoran esa imagen que ellos hicieron. Los hacedores adoran a la imagen que ellos hicieron, no como Yahweh, que es nuestro hacedor, y nosotros adoramos al hacedor. En aquel caso, los hacedores adoran a la imagen que ellos hicieron. Lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva, para que no se tambalee. Le ponen pata y con clavos y martillo lo afirman para que pueda mantenerse firme y no se tambalee. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. No le tenga miedo de que a los santos ni nada de eso. Si tú confías en Yahweh, no le tengas miedo a nada de eso. Porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esas figuras, esas esculturas, no tienen poder ni para hacer mal, ni para hacer bien. Ni le pueden hacer bien a las personas que le adoran, ni le pueden hacer mal a los que no lo hacen. Así que no tengas temor de ello, ni te inclines ante ellos. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos? Capítulo 115, versos del 4 al 9. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Cuántas personas están confiando en estas esculturas? Esos ídolos que son hechos de plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ni pueden hablar para decirte algo, ni pueden ver lo que está pasando contigo. Tienen orejas, mas no oyen. No pueden escuchar tus súplicas, tus rezos, tus oraciones. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. No pueden hacer nada por ti. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Los que lo hacen se vuelven como ellos, que tienen ojos pero no ven, porque miran, pero no observan lo que está pasando. Tienen oído pero no oyen, porque se cansa uno de hablarle y no entienden que eso lo prohíbe las Sagradas Escrituras, que a Yahweh no le agrada eso. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, porque no les ha amanecido. No hablan con su garganta. Así son los que se inclinan ante ellos. Y cualquiera que confía en ellos también vendrá a ser como ellos. Oh Israel, confía solo en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. Aleluya.
El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 25, nos dice: han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas, antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Aquí, la epístola de Pablo a los romanos habla de lo mismo que nos habla el libro de los Salmos en el capítulo 115, que han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas. Lo que nos dice el libro de los Salmos, que objetos que ellos mismos crearon, lo que nos dice el libro de Jeremías también, que cortaban un leño del bosque y lo decoraban, objetos que ellos mismos hicieron. Ellos se inclinaron a adorarle, sirviendo a cosas creadas por ellos mismos, antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. El libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 8, nos dice: yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro nombre no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El mismo Yahweh está diciendo: yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro nombre no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yahweh no comparte su gloria ni su alabanza con objetos de madera, ni con nadie. Él no dará su gloria a otro nombre, ni dará su alabanza a esculturas. Así que no te inclines delante de esas esculturas, porque eso es idolatría. Hacer un objeto es hacer un ídolo. Inclinarse delante de ese objeto, venerarlo, darle culto o adorarlo, es idolatría, es idolatrar eso que tú hiciste. Solamente alaba a Yahweh, porque Yahweh no dará su gloria a otro nombre, ni su alabanza a escultura. Paso número 6. Permiten los seres divinos que le adoren. El libro de Revelación, el capítulo 19, verso 10, nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, dice Johanán, Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Juan está diciendo que él, cuando tuvo la revelación y el ángel le estaba diciendo las cosas que habían de pasar, él se postró delante del ángel para adorarle. Sin embargo, el ángel le dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. O sea, yo soy un siervo igual que tú delante de Yahweh y delante de Yahshua. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Adora a Yahweh, no me adora a mí, porque el único digno de adoración es Yahweh, Yeshua, que ha vencido. El libro de Revelación, en el capítulo 22, versos 8 y 9, nos dice: yo, Johanán, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel, me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Lo mismo que acabamos de decir y de leer del capítulo anterior. La epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 18, nos dice: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Esos que dan culto a los ángeles. Aquí resalta Pablo que no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes y que dan culto a los ángeles. Esa mención de Pablo resaltando que ellos dan culto a los ángeles es para dejar claro que eso es algo
despreciable, intolerable delante de la presencia de Yahweh. El libro de Lucas, en el capítulo 4, versos del 5 al 8, nos dicen: luego lo llevó el diablo a Yahshua a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Yahshua le dijo: vete de mi presencia, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás, y solo a Él servirás. Aquí el diablo le está diciendo a Yeshua, después de haberlo llevado a un monte alto y mostrarle todos los reinos de la tierra y decirle: todo eso que tú ves, todos esos reinos yo te los puedo dar, porque a mí me han sido dados y yo se lo doy a quien yo quiero. Después de Satanás hacer eso, llevar a Yeshua, al hijo de Yahweh, a una cima y mostrarle todos los reinos de la tierra y decirle: yo te puedo dar todo eso, solamente te pido que te postres delante de mí y que me adores. Yeshua le citó las escrituras y le dijo: escrito está. ¿Qué fue lo que le citó Yeshua? Las sagradas escrituras. Le dijo: escrito está. ¿En dónde? En la palabra de Yahweh. Al Señor tu Elohim, a Yahweh adorarás, y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. No es a escultura, no es a una estatua de la Virgen, no es a cuadros de santos, de ángeles o del ángel Gabriel, de la Virgen María, de la Virgen de la Altagracia, de la Virgen de Guadalupe, de ningún ser ni de ninguna persona. Solo a Yahweh servirás y solo a Él rendirás culto. Finalmente, a través de este estudio queremos dejar claro que la Virgen no es intercesora ante el Padre. El único intercesor que cita las Sagradas Escrituras es Yahshua. Segundo, que solo podemos pedir en nombre de Yahshua. En nombre de nadie podemos pedir al Padre, porque Yahshua es el único mediador entre Yahweh y la humanidad. Solamente podemos pedirle al Padre en nombre de Yeshua, su Hijo amado. Tercero, que la beatificación de María, como la Virgen María, la que intercede por nosotros y que es un ser digno de culto, veneración o adoración, es una mentira, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si tiene alguna duda, vea el paso número 3 de este estudio. Cuarto, que la imagen que dio Yahshua de su madre no fue la de un ser divino a la cual tengamos que rendir culto o honor, sino que en ambos pasajes de las Sagradas Escrituras que citamos en el paso número 4 de este estudio, deja claro que el vientre que lo llevó y los senos que él mamó cuando un bebé no son bienaventurados porque hayan sido parte del proceso del desarrollo de su vida, porque para él lo carnal, lo natural, lo terrenal no es lo que tiene importancia, sino que se haga la voluntad de su Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Quinto, que las Sagradas Escrituras prohíbe la idolatría. Hacer una imagen, ya sea un cuadro, ya sea una estatua, una figura, hacerse imagen de lo que está encima en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, es hacer un ídolo, y postrarse delante de ello es idolatrar ese ídolo. Por tanto, eso es una violación al tercer mandamiento de los 10 mandamientos que Yahweh le dio a Moisés en las 2 tablas en el monte Sinaí. Y por último, sexto, los seres divinos como los ángeles que han seguido la voluntad de Yahweh, no los ángeles caídos, no permiten que se le adore. No permiten que ningún ser, que ninguna persona se incline ante ellos, porque saben que solo a Yahweh hay que rendir honor. Solamente los ángeles caídos piden que se le adoren. Por tanto, si eres un seguidor de Yahweh, un seguidor de Yeshua, solamente delante de Yahweh debes inclinarte, y no delante de ningún ser, ni de ninguna estatua, ni de ninguna persona. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale a me gusta,
para que el algoritmo de YouTube lo siga compartiendo con muchísimas personas que necesitan escuchar este mensaje, para que muchas personas que han seguido la mentira puedan ser libertados y puedan seguir la verdad junto contigo. También compártelo con todas las personas que crees que lo necesitan. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y forma parte de la familia Aprendamos Paso a Paso. Que Yahweh te bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.